El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. El tema de hoy pretende colocar las bases para establecer una antropología bíblica y filosófica adventista. No está de más recordar que el pensamiento filosófico que fundamenta la educación adventista y de la cual se nutre nuestra cosmovisión, se origina en las orientaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. La educación adventista se posiciona al frente de las grandes cuestiones filosóficas de la existencia humana en lo relacionado con sus aspectos metafísicos, antropológicos, epistemológicos y axiológicos. En esta oportunidad nos concentraremos en el aspecto antropológico y su pregunta más básica es: ¿qué es el hombre? Muchos han intentado expresar una definición reducida al respecto. Aristóteles definió al hombre como un animal capaz de pensar. Y muchos otros hicieron lo mismo. Benjamin Franklin, por ejemplo, lo califica de animal que fabrica instrumentos. Rousseau como un animal corrompido. Y Friedrich Nietzsche lo trata de un animal capaz de hacer promesas. ¿Qué es realmente el hombre? ¿Un animal? Pasemos a caracterizar la condición humana. En primer lugar, digamos que concordamos en que el hombre participa de las características de otros animales. Claro, es un mamífero con estructuras y procesos fisiológicos semejantes a otros animales. Pero la gran diferencia es que el hombre es un ser único y singular dentro de todos los seres vivientes conocidos, porque es una persona. El hombre es una unidad psicobiológica, material y espiritual. Y como un ser holístico es capaz de realizar diversas funciones tales como alimentarse, como lo hacen los otros animales, amar, crear valores e interpretar su mundo. En segundo lugar, mencionemos que el hombre es creador de sí mismo. Es capaz de realizar acciones libres, tiene autodeterminación. Todos los demás seres parecen estar regulados por un rígido determinismo. Pero como dijo Tomás de Aquino, el hombre es dueño y señor de sus actos. O como dijo Platón, el hombre elige su propio destino. Número 3. También podemos caracterizar al hombre como un ser histórico. Nuestra historia personal se entreteje con la historia de muchos otros hombres, pero ella es solo un elemento más de la historia de toda la humanidad. Y lo que para nosotros es posible hoy, no lo fue ayer. Lo que fue posible ayer, no lo es hoy. Nuestros actos nos siguen en el tiempo. Y lo que hayamos hecho antes, condiciona de algún modo lo que podremos hacer después. Por otra parte, nuestro presente, a diferencia del presente de los procesos físicos, depende de alguna manera de todo nuestro pasado. Nuestro presente, a diferencia del presente de los demás seres vivos, depende en alguna forma de todo nuestro hipotético futuro. Y como característica netamente humana, jamás actuamos sin tener en consideración proyectos, metas y expectativas. Otra característica interesante es que el hombre es un ser social. Nuestra conducta, en sus aspectos esenciales, es la respuesta a la conducta de otras personas, a sus valores, a sus enseñanzas y a sus propósitos. Una característica distintiva del ser humano es que el hombre es responsable de su ser y de sus actos. Solo el hombre experimenta esta experiencia inevitable de sentirse ligado a sus propios actos. No solo me pertenece la acción de apretar el disparador del arma, también me pertenece el proyectil, su impacto y la muerte de la víctima. El educador piensa: no solo me pertenecen mis clases, también me pertenece el éxito o el fracaso de mis alumnos. Otro aspecto interesante es que el hombre interpreta los acontecimientos.
Dentro del universo el hombre no solo es un protagonista, como lo son el resto de los objetos, sino que también es un observador. Posee la capacidad de interpretar el universo donde vive. Posee la capacidad de descubrir el significado de los acontecimientos. Una séptima característica netamente humana es que el hombre aprecia y crea valores. Y esta no es una capacidad de los animales. En fin, ¿qué es el hombre? Desde la perspectiva de la antropología adventista, entendemos que la realidad tiene una dimensión natural y otra sobrenatural. Y en este último sentido creemos que el universo fue traído a la existencia por Dios y es sustentado por Él. De modo que consideramos la teoría de la evolución como una comprensión inadecuada de los orígenes de la vida. La escritora Elena de White, en su reconocido libro La Educación, expresó que a fin de comprender lo que se encuentra involucrado en la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos también considerar el cambio en la condición de la humanidad en virtud de la entrada del conocimiento del mal y el plan de Dios para aún así cumplir su propósito en la educación de la humanidad. Libro de la Educación, página 14 y también la número 15. De acuerdo a esta declaración, entonces, para comprender la obra de la educación, necesitamos, número 1, conocer la naturaleza del hombre. Número 2, necesitamos conocer el propósito de Dios al crearlo. Número 3, considerar el cambio en las condiciones de la humanidad, producto de la entrada del pecado. Número 4, conocer el plan de Dios para aún así cumplir su propósito, es decir, la redención. Afinemos un poco más esto. ¿Cuál es la perspectiva del ser humano? Es la perspectiva bíblica. La visión antropológica adventista es una óptica creacionista. Según el libro de Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto incluye los aspectos de su ser, su apariencia física, su especial relación con Dios, la condición de vivir en armonía con sus semejantes, un intelecto capaz de discernir entre el bien y el mal, comprender la finalidad o misión de su vida. También incluye tener una identidad personal, tener libertad para decidir y actuar en armonía con sus decisiones, poseer una individualidad y facultad de pensar, y sobre todo ser capaz de comprender la verdad divina. En términos generales podemos decir que el hombre fue creado para vivir en perfecta relación con su Creador. Elena de White plantea que cuando el hombre fue creado, su voluntad estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Dice que su mente era capaz de comprender las cosas divinas, que sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. El hombre era santo y se sentía feliz de llevar la imagen divina y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Sin embargo, el hombre se separó de Dios y de su voluntad. Y esto lo colocó en un proceso de degradación, de autodestrucción e infelicidad. La naturaleza humana sin duda fue modificada. La humanidad rechazó a Dios y entonces se corrompió la imagen de Dios en todos los aspectos. Su naturaleza se volvió pecaminosa y perdió la capacidad de responder por sí mismo adecuadamente al llamado divino. El hombre perdió el control de sí mismo y sobre el mundo. En muchos aspectos quedó prisionero de este. Su visión espiritual se oscureció y su capacidad física y mental disminuyó. El hombre entonces entró en un conflicto interno y externo entre las fuerzas del bien y del mal.
Su visión espiritual se oscureció, su capacidad física y mental disminuyó, su afabilidad se transformó, su vida social resultó profundamente alterada. Se convirtió en un ser mortal. Y sus ideales y procesos de evaluación también se alteraron. Llama entonces bien al mal, o a lo malo lo llama bueno. Pero el hombre no quedó sin esperanzas, porque Dios tomó la iniciativa de restaurar su imagen en los seres humanos. Dios puso en marcha entonces un plan de salvación mediante el sacrificio de Jesús. Entonces fue posible tener una esperanza en la restauración. Y Elena de White, en el libro ya citado, dice que la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Ella dice, este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Así que, apreciados colegas, desde el punto de vista de la cosmovisión adventista, los objetivos de la educación son restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección y promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. La perspectiva adventista plantea que las personas tienen un valor supremo, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Y esa es la voluntad de Dios, restaurarlas plenamente. El hombre, por su imagen divina, aunque oscurecida, es naturalmente perfectible y por lo tanto posible de ser educado. Y en la concepción adventista, la educación es un proceso destinado a restaurar al educando. La educación aspira a aunar lo que él es y aquello en lo que puede llegar a convertirse. La tarea del proceso educativo es restaurar al hombre a su condición original perdida. Por lo tanto, nuestra visión como educadores adventistas es ver en cada estudiante un ser creado a la imagen de Dios, convertido en un candidato para el reino de los cielos y finalmente redimido para la eternidad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme terminar citando el deseo de Dios a través de las palabras del profeta Isaías en el capítulo 54 y versículo 13 de su libro. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es todo por ahora. Que Dios los bendiga.